Jesús es la persona más importante de las Sagradas Escrituras. Es el centro temático de las Sagradas Escrituras. Sin Cristo no habría Biblia. Sin Cristo no habría revelación. Cada cosa que vemos en las Escrituras, cada relato, debería llevarnos a pensar en la obra de Cristo en nuestro favor, a través de toda la historia, pero también en nuestra vida particular. Por eso hoy vamos a hablar sobre el Mesías sufriente, porque la Biblia tiene mucho que decirnos sobre lo que iba a suceder con Jesús. Y en los Salmos, por eso el Señor Jesús citó los Salmos en muchas ocasiones, en los Salmos vamos a encontrar un precioso pasaje que nos habla realmente, y esto es muy lindo de meditar y de pensar, en lo que el Mesías sufriría por usted y por mí. Y se escribió muchísimo tiempo antes de que sucediera. Así que vamos a orar pidiendo la sabiduría de Dios. Bondadoso Padre, gracias te damos por tu palabra. En tu palabra nosotros encontramos sabiduría, encontramos guía, y te rogamos que por favor nos ayudes a mirar a Jesús en toda la Escritura, y esta semana particularmente en el libro de los Salmos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos recordamos esas famosas palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Claramente estaba citando el Salmo 22. Y aunque a veces hemos hecho algunas personas interpretaciones demasiado exageradas de lo que estaba diciendo el Señor Jesús, y nos parecemos mucho a los que estaban ahí diciendo: ¿qué habrá dicho? ¿Qué dijo? Dejen que venga Elías y todo eso. En realidad, el hecho de que Jesús dijera esto era una llamada de atención para todos aquellos que eran estudiosos de las Escrituras. El que estudiaba la Biblia, al escuchar las palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, iba a remitirse al Salmo 22. Automáticamente su cabeza tenía que llegar al Salmo 22, porque en el Salmo 22, que es un salmo de David, se describe al Mesías sufriente, y de hecho comienza así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El salmista en este pasaje está proponiendo esperanza aún en medio de una situación difícil. Y creo que este mismo salmo con seguridad pudo haber dado confianza al Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Hebreos dice que con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. El Salmo 22 describe ese gozo que está puesto delante de Él. Primero la confianza, pero luego en el verso 22, voy a saltarme hasta el gozo, en el verso 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob, temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Es decir, el salmo, que comienza de una manera tan trágica como diciendo Dios nos ha desamparado o me ha desamparado, termina o va a terminar con gozo, con alegría. Los últimos pasajes lo dicen así, el verso 30 y 31. La posteridad los servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Y esta es una profecía mesiánica tremenda, porque se ha cumplido, porque usted y yo estamos hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, que no nacimos judíos, que no nacimos en la comunidad a la que originalmente se le dio el pacto, ahora nosotros podemos anunciar la justicia de Cristo, porque Él lo dio todo en nuestro favor. Ahora, lo notable del Salmo 22 es cómo describe las últimas horas de vida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla del momento en que lo rodean
¿Recuerdan eso en los evangelios? Cómo rodearon a Jesús, menearon la cabeza, y de hecho el verso 7 lo dice: todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Son palabras que casi textualmente dijeron los sacerdotes, los líderes judíos, allá mientras Jesús estaba colgado en la cruz. Por eso es que Jesús citó este salmo, por eso es que Él quiso llamar la atención de todos los que estaban ahí, para que cuando escucharan su clamor, esto les hiciera clic. Algunos los reconocieron, otros, tal vez cegados por sus propios celos y por su propia ira nacionalista, lamentablemente no escucharon la voz de Dios, pero en su palabra Dios les estaba revelando lo que estaba sucediendo. Más aún, luego encontramos aquí otro pasaje que es descriptivo de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Dice acá en el verso 14: he sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. ¿Les hace eco esto a algo que sucedió en la cruz? Bueno, yo espero que sí. Ahí cuando se dio la herida con la lanza a nuestro Señor Jesucristo. Note, en verso ahora 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue escrito, mis hermanos, muchísimo tiempo antes que Jesús viniera a esta tierra, en su primera venida. Y saber esto debe darnos confianza, número uno, en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Y número dos, debe darnos confianza en lo que logró nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y también debería decirnos cuán terrible es el pecado. El Señor Jesús es descrito aquí ya no como hombre. El verso 6 dice: porque yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Es decir, realmente ha sido abandonado por todos, menos de Dios. Porque el clamor de Jesús no era porque Dios lo hubiera abandonado, era para llamar la atención del pueblo a lo que estaban haciendo, y para que pudieran ver en eso que estaba sucediendo en la cruz, ese día viernes de tarde, que pudieran ver en eso cómo Dios estaba obrando la salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que está dispuesto a rendirle su vida a Él. Y esto es tremendo, porque ese día en la cruz del Calvario, sobre nuestro Señor Jesucristo recayó la culpabilidad de cada descendiente de Adán, desde Adán hasta nuestra época. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él. En el libro de Isaías, aunque no estamos considerando Isaías, es verdad, pero el libro de Isaías, capítulo 53, está escrito en forma de salmo, es poesía lo que está en Isaías 53. Nos va a decir esto: todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Es el pastor divino, ayer lo vimos, está siempre cuidando de su pueblo, está siempre cuidando de sus ovejas, pero también es el Cordero, es aquel que puede limpiar nuestras vidas, es aquel que puede transformar nuestra realidad, una realidad de culpabilidad, una realidad de zozobra, una realidad de duda. Puede cambiar todo eso para darnos esperanza, para darnos gozo en el corazón, para darnos paz, para ayudarnos en medio de las pruebas y para darnos esperanza sobre el futuro. Porque nuestro Dios, nuestro Señor, es el que se encarga de nuestra vida. Y ahora yo quiero terminar con esto, con este pasaje que aparece acá en el Salmo 22. Se acordarán, dice el verso 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y Él regirá a las naciones. El salmista está describiendo el gozo que Jesús tenía en su corazón al saber que aunque su sufrimiento era terrible, como ninguno de nosotros podrá sufrirlo jamás, porque estaba pagando no por Él, porque Él nunca pecó, Él es el único santo y perfecto, y
Él estaba pagando por nosotros, y aunque eso era un sufrimiento terrible porque lo separaba de Dios, no porque Dios estuviera lejos, sino porque el pecado es separación de Dios, aún así Él podía ver más allá. Y yo creo que al recordar este salmo, el Señor Jesús pudo ver eso. Pudo ver que el reino es de Jehová. Finalmente, todos alabarán al Señor, porque Él ha obrado con justicia y con misericordia, ambas cosas a la vez, y lo ha hecho en favor de su pueblo. Y su pueblo es todo aquel que cree en Él, que confía en Él, que está dispuesto a rendirle su vida. Y hoy, mi hermano, mi hermana, tenemos delante de nosotros este desafío. La Biblia nos presenta con claridad desde el Salmo 22 la obra del Mesías, la del siervo sufriente. Es una obra en favor nuestro para garantizar tu salvación y mi salvación. Y lo único que Dios espera de nosotros es que respondamos a ese amor entregándole nuestro corazón. El Señor Jesús lo dijo, no podemos servir a dos señores. Si ya sabemos lo que nuestro Señor Jesús ha hecho y lo valoramos en el sentido de sabemos que lo que Él hizo es más grande de lo que nosotros podemos imaginar, porque para Él con eso estaba demostrando para nosotros que valemos muchísimo, valemos su propia vida. Entonces, decidirnos por Él debería ser la decisión más obvia y fácil. Sin embargo, Dios nos deja en libertad, pero contemplar el Salmo 22, como lo hemos hecho hoy brevemente, y hoy le invito a que usted lo lea, lo medite, lo reflexione aún más. Contemplar el Salmo 22 debería tocar nuestro corazón para que nosotros le digamos al Señor, toma mi vida, es tuya, tú lo has dado todo por mí, lo único que te entrego es mi corazón manchado de pecado para que tú lo sanes. ¿Le parece si hacemos esa oración? Que hoy le digamos al Señor, toma mi corazón y límpialo, por favor. Padre querido, reconocemos la gran salvación que tú has obrado en nuestro favor. Y pedimos perdón porque en nuestros pecados, oh Dios, solamente hemos lastimado tu corazón. Pero te rogamos, por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario, sálvanos, redímenos, límpianos y ayúdanos a proclamar a todos los demás, a los que nos rodean, cuán grande eres tú, cuánto nos amas, cuánto estás dispuesto a hacer por nosotros, cómo nos sigues cuidando y cómo quieres que estemos contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.